las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Saludamos a todos los oyentes, en especial a las víctimas del conflicto armado, en un homenaje que realizaremos en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad por las Víctimas este 9 de abril. Hola Santiago, bienvenido. Hola Marta, un saludo cordial. Así es, para la conmemoración del 9 de abril queremos visibilizar las voces de las víctimas, sus historias, también en una labor de recuperar la memoria para nunca repetir la historia. Así que hoy en V Radio rendimos un homenaje a las víctimas del conflicto. Hablaremos de las actividades que se realizaron en diferentes regiones del país, precisamente sobre el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas, por supuesto, lidera esta conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, y el director general Ramón Rodríguez nos cuenta por qué es importante conmemorar este 9 de abril y cuál es el aporte de la entidad a la memoria y solidaridad con las víctimas. Escuchemos. Bueno, es importante considerar esta fecha, lo primero, que está en el marco de la Ley 1448, hoy Ley 2078, y adicional a eso es el espacio que tenemos para rendir este homenaje a esos 9.250.000 víctimas que se encuentran en el registro y resaltar pues el trabajo, la capacidad de resiliencia, estas historias de vida que nos ha permitido que muchas de estas víctimas puedan reconstruir su proyecto de vida a través de este ejercicio de memoria y de reconstrucción de hechos que no deben de repetirse en ninguna parte del territorio colombiano. La entidad ha contribuido haciendo un ejercicio de construcción de historias de vida que nos permiten a través de eso revisar cómo es que las víctimas a través de estas circunstancias tan dolorosas que les tocó vivir, les ha permitido, teniendo su capacidad de resiliencia, su capacidad de reconstruir su tejido social, volver a reconstruir un proyecto de vida. Ese proyecto de vida muy encaminado con la orientación que se ha tenido con cada uno de los componentes, pero especialmente uno que tiene que ver y hace parte de la reparación integral, como es la atención psicosocial. V Radio. Llegamos a ese tema de la bitácora de un libro. Para llevar como un recuerdo de lo que sucedió, ¿no? Para que la gente en el mundo entero vea lo que es el relato de los que hemos vivido la violencia y el desplazamiento forzado. No solamente la vean por televisión. Sí, ya cambia uno un poco y le quita a uno como ese miedo, como esa vaina que tiene uno antes. Yo pienso que también hay debe haber mucha expresión de todas esas otras comunidades también que también quieren lo mismo que nosotros, que la gente los conozca y nosotros también conocerlos a ellos. Y la historia tiene que quedar reflejada y documentada para las nuevas generaciones, y es una historia que no la queremos volver a repetir. Este 9 de abril, hagamos memoria para nunca repetir la historia, unidos por las víctimas. Y en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, tenemos invitados especiales para hablar sobre las actividades que se vienen realizando en torno a esta importante fecha para las víctimas del conflicto. En V Radio tenemos como invitada a la directora territorial de la Unidad para las Víctimas de la Dirección Territorial Central, la doctora María José Dangond. Con ella pues vamos a hablar, Marta, sobre la conmemoración del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Directora, bienvenida y cuéntenos cómo se han realizado y qué eventos se han hecho dentro de la Dirección Territorial para conmemorar el 9 de abril, específicamente del evento que se hizo del conversatorio en el que se habló de la memoria y también del tema de minas.
Bueno, muchas gracias. Es importante resaltar esos eventos que hemos llevado a cabo con ocasión de la conmemoración del 9 de abril en la Dirección Territorial Central y precisamente ese conversatorio, un conversatorio que fue muy bueno, donde hubo participación de diferentes actores, la academia, la institución privada y demás, donde se resaltaron esos logros, esos avances que hemos tenido con la Ley 1448 en la implementación de esta norma. También tuvimos esa participación de la entidad encargada del tema de minas antipersonas, donde nos dieron a conocer ese balance de cómo hemos avanzado en ese objetivo aquí en el país. Y además de ello, lo más importante es resaltar esa participación de todas las personas que asistieron a ese conversatorio, donde todas dejaron esos aportes a la ley de víctimas. Directora, hay una participación muy importante y es el de la academia, ¿sí? Desde las diferentes entidades educativas, incluso en educación básica, pues se viene implementando todo el tema de cátedra de paz. Y de hecho en el conversatorio se puso sobre la mesa y es la importancia de generar esa cultura de que dentro de las instituciones educativas pues exista primeramente pues un conocimiento que tiene que ver sobre el conflicto armado colombiano, pero también de todos estos procesos que tienen que ver con reparación integral a las víctimas, digamos la bandera que está liderando este 9 de abril, que es la memoria histórica, que es sumamente importante. ¿Por qué es esencial de que la academia se incluya digamos más fuertemente en todos esos procesos? Eso lo dejamos y se dejó visto en el desarrollo del conversatorio por parte de la misma academia y de los actores que hicieron presencia y participaron de la academia. Y es importante y hay que resaltarlo toda vez que es desde ahí donde se educa, donde se hace cultura frente al tema de víctimas y lo importante que es para que se conozca y de una u otra manera se pueda trabajar sobre el mismo. La academia aquí es de resaltar esa necesidad que tiene, muy sentida, de hacer partícipe de ese proceso y aquí lo expresaron, de seguir haciendo parte de ese proceso, de seguir aportando en la educación, tanto básica y posteriormente la educación superior y desde otros ámbitos, y resaltaron ese tema de la Cátedra de Paz, lo cual es importante porque desde ahí todos van a poder conocer de qué se trata la ley de víctimas, a qué la apuntamos con esa implementación, a qué la apuntamos con resarcir y conocer esa historia que tenemos en el país. Gracias, directora, por estar con nosotros. Y en V Radio, para continuar hablando del tema del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Marta, 3 delegados de la Mesa Nacional de Víctimas estarán de manera virtual hablando ante la plenaria del Congreso, planteando ajustes a la implementación de la política pública de víctimas. Ellos son Liliana Martínez, John Jairo Ramírez, delegado por las víctimas en el exterior, y Odorico Guerra, delegado por desplazamiento forzado. Hablamos precisamente con Odorico Guerra, a quien le damos la bienvenida y le preguntamos cuáles son los temas que ustedes van a tratar en este espacio. Odorico. Bueno, hoy 9 de abril yo estaré hablando acerca de lo que tiene que ver con las circunscripciones especiales transitorias de paz, que son esas 16 curules que hemos ganado en el Congreso de la República. Digo hemos porque estas se crearon para el servicio de las víctimas del conflicto armado y de hecho buscan que se pueda avanzar en todo lo que tiene que ver con la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana y mejorar en todos los sentidos la política pública de víctimas. Odorico, ¿cuáles son sus expectativas con este espacio? Bueno, estamos muy expectantes porque como para nadie es un secreto que por primera vez se van a establecer este tema de las curules en el país. Creo que independientemente que la posesión del Congreso de la República es el 20 de julio, ya conocemos quiénes son las y los elegidos, entonces este será el primer 9 de abril donde ya tendremos unos representantes a la Cámara electos para este tema de circunscripciones especiales transitorias de paz y nos dará la oportunidad de poder charlar en el Congreso acerca de cómo va a ser
la dinámica que estos nuevos representantes usarán a partir de ese 20 de julio, que es la posesión de los mismos. ¿Por qué es importante esta actividad del Congreso, Odorico? Creemos que las actividades del 9 de abril es muy importante porque resalta el Día de la Memoria y la solidaridad para con las víctimas del conflicto armado. Si bien es cierto, a veces uno siente que se podría hacer más por parte de los legisladores o de nuestros legisladores, tanto en Cámara como en Senado, pues nunca hemos perdido la esperanza, jamás hemos perdido la fe de que podamos, a través de esta incidencia que hacemos los y las lideresas y líderes de víctimas del conflicto armado, que tenemos el privilegio de poder hablar en nombre de las más de 9 millones de víctimas que hay en el país, ante ellos, para tratar de incidir en todo lo que sea posible para que muchas de esas ideas, deseos, planes, propuestas que tenemos las víctimas del conflicto armado puedan ser llevadas a cabo al interior del Congreso. Gracias a Odorico Guerra por estar con nosotros en V Radio. Las voces de las víctimas son reconocidas y dignificadas cuando ejercen su derecho a reconstruir sus memorias. Este 9 de abril hagamos memoria para nunca repetir la historia. Más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En diferentes regiones del país se realizaron también actividades para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Eberto Amor Beltrán nos cuenta sobre estas actividades. Adelante, Eberto, bienvenido. Compañeros, muchísimas gracias. Un saludo cordial a ustedes y, por supuesto, a todos los oyentes. Los saludo desde Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, que estuvo de cumpleaños en el curso de la presente semana. Y también con la conmemoración del Día Nacional de la Memoria Histórica, se desarrollaron en la capital del Atlántico y en sus municipios varios eventos importantes. Uno de ellos, y muy destacado, fue la sesión de la Mesa Departamental de Víctimas en el municipio de Puerto Colombia. Tras un recorrido por el muelle, se dio también a conocer un mural en el cual van a quedar estampados los nombres de las víctimas. El director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Atlántico, Alfredo Palencia Molina, nos explica los alcances de esta conmemoración en esta sección del país. La Mesa de Víctimas está haciendo un plenario aquí en el municipio de Puerto Colombia, bajo, digamos, el apoyo de la Gobernación del Atlántico y, por supuesto, del municipio de Puerto Colombia. Como coordinador del sistema del SNARIT, del Sistema Nacional de Asistencia, me corresponde venir a acompañarlos en este acto, como también hemos asistido a los otros actos y los que vendrán. Mañana, por ejemplo, tenemos que estar en el tema del SENA. Y me parece importante que ellos deliberen en esta fecha. ¿Para qué? Para buscarle salida a sus problemas. Y es que a propósito de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria Histórica, también fue reabierto el Centro Regional de Atención a las Víctimas en el corregimiento de Juan Mina, en jurisdicción de la ciudad de Barranquilla. En ese mismo sitio se llevó a cabo conversatorio acerca de lo que ha sido la política de víctimas en el departamento del Atlántico, los alcances y logros que han hecho los entes territoriales y la unidad. Vamos ahora para el departamento del Valle del Cauca, porque para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, se desarrolló en la ciudad de Cali un conversatorio para reflexionar sobre la importancia del apoyo psicosocial a las víctimas. La noticia con Luz Jenny Aguirre. Saludos, adelante Luz Jenny. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Cali para contarles que se realizó aquí un conversatorio en la Universidad de San Buenaventura en torno a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Este fue un escenario muy interesante porque se centró en el debate y la reflexión sobre el lugar que tiene la rehabilitación psicosocial en el proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Lorena Mesa, subdirectora de la Unidad para las Víctimas, amplía un poco más de qué
se trató este espacio. Aquí recordamos con la institución educativa, por supuesto con la participación de las víctimas, con los estudiantes, cuáles han sido los avances en materia de reparación integral, pero sobre todo nos centramos con los estudiantes de la Facultad de Psicología a revisar cuál ha sido el gran impacto de la medida de rehabilitación emocional dentro de la reparación integral. Aquí hemos visto cómo desde escuchar, dignificar y resignificar a las víctimas hemos logrado aportar con sus proyectos de vida y seguimos trabajando en recordar su memoria, porque si recordamos su memoria jamás vamos a volver a repetirla. Ana Beiba Palacios, lideresa de víctimas del municipio de Calima el Darién, habla con contundencia sobre el efecto que ha tenido en ella y en otras mujeres con las que ella trabaja ese proceso de recuperación psicosocial. La rehabilitación psicológica en el proceso con las víctimas del conflicto armado es el cambio, es sanar esas heridas, es empezar mi nuevo proyecto de vida, es el entender de que no hay plata en el mundo que logre sanarme como cuando yo hago un proceso de recuperación emocional con un excelente profesional, entonces yo miro la vida diferente, yo cambio mi pensamiento, dejo el dolor a un lado y empiezo de nuevo a vivir. Lograr procesos de atención sostenibles en el tiempo y con profesionales que puedan hacer procesos y lograr la integración de diferentes entidades, no solo del gobierno, sino de la academia y de cooperación a estos procesos, hacen parte de las conclusiones y las necesidades identificadas en este conversatorio. Informó para la Unidad para las Víctimas desde la ciudad de Cali, Luz Jenny Aguirre. En Norte de Santander también se realizaron varias actividades con ocasión del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Carlos Eduardo Galeano nos cuenta. Saludos, Carlos. Hola, compañeros. Un saludo bastante caluroso desde la ciudad de Cúcuta, que durante esta semana se han registrado una serie de actos conmemorativos previos al 9 de abril, pero vamos a dejar que sea la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Joana Helves Ascanio, que nos cuenten qué han consistido esas actividades y, por supuesto, cómo los cucuteños y norte santanderianos se vincularán este sábado a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Directora, bienvenida a V Radio Noticias y cuéntenos en qué han consistido estas jornadas y qué vamos a tener para este fin de semana. En el marco de la campaña de expectativa, con el fin de evidenciar todas las acciones que hemos podido adelantar en el territorio, realizamos una serie de actividades en compañía de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, de la Facultad de Psicología, en donde se desarrolló una jornada psicosocial como medida de satisfacción en el marco de esa conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad por las víctimas del conflicto armado. Esas actividades permitieron a los jóvenes conocer a través de diferentes actividades metodológicas la importancia de la memoria histórica individual y colectiva, como representación del dolor, recuerdo, recopilación de información y recuperación emocional. De esta manera se evidencian esos hechos registrados por causa del conflicto, que la idea es que no se vuelvan a repetir. Eso es como en la línea del tiempo, seguir evidenciando pues toda esta memoria. También pues estuvimos en el foro educativo en la Universidad también Simón Bolívar, donde participamos en compañía de cooperación internacional, los entes territoriales, y pues la idea es que no dejemos pasar estas fechas y que sean visibles en el territorio. Para la jornada del sábado 9 de abril tenemos un evento central en las instalaciones de la sede de Confaoriente, donde va a acompañar el evento la Gobernación de Norte de Santander, los entes territoriales del área metropolitana y el Alto Consejero para la Paz. Entonces, pues esa es la invitación a que nos acompañen y participen activamente. Y ustedes seguirán por todas nuestras redes sociales y también por los canales de comunicación de la unidad todas las actividades realizadas en Cúcuta y en los departamentos, en los municipios que conforman este departamento del oriente del país. Precisamente de la zona de frontera informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano.
La Dirección Territorial Caquetá Huila de la Unidad para las Víctimas realizó el conversatorio Hagamos Memoria para nunca repetir la historia en Florencia y acompañó varias actividades simbólicas para conmemorar el Día de las Víctimas en el sur del país. Indira Lorduy con todos los detalles. La Dirección Territorial Caquetá Huila de la Unidad para las Víctimas desarrolló para conmemorar el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado una serie de actividades, entre ellas un conversatorio que tuvo lugar en la Sala Chairá de la Universidad de la Amazonia en Florencia, Caquetá, con panelistas muy importantes quienes hicieron reflexiones de fondo en torno a la Ley de Víctimas. Estuvimos dialogando con la directora territorial Gina Paola Lombana López y esto nos dijo. Otros eventos que acompañamos con amor y entrega por las víctimas fueron el pasado viernes en el municipio de Garzón Huila, un evento simbólico que tuvo lugar en la Cámara de Comercio denominado Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado Interno. También acompañamos la conmemoración en el municipio del Pital. En el departamento del Huila también se realizaron eventos que surgieron del sentir de las mesas de víctimas de los municipios y que contaron con la articulación de las entidades del SNARIP. Asimismo, en el municipio de Neiva, una conmemoración organizada por el municipio y por la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Neiva, con un sentido y un hermoso homenaje a todas las víctimas de este hermoso municipio y por supuesto llevando el mensaje de este año de la Unidad para las Víctimas: hagamos memoria para nunca repetir la historia. Hay que decir que el cierre de la jornada en Caquetá se vivió con un acto simbólico en el parque del barrio Abasturbay de Florencia y una feria de emprendimiento y resiliencia en el polideportivo del barrio La Ciudadela, lugares habitados principalmente por víctimas del conflicto. Hagamos memoria para nunca repetir la historia. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. El evento central del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en el departamento del Cauca, Margarita Vega nos cuenta los detalles. Adelante, Margarita. Muy buenos días a todos los oyentes de V Radio. Hoy nos encontramos en el municipio de Timbiquí, en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, en un conversatorio en el que se habló de la implementación de la política pública de víctimas. Me encuentro con el director de la Unidad para las Víctimas en el Cauca, el doctor Dan Harry Sánchez Cobo. Director, bienvenido a V Radio. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de V Radio. En este momento estamos culminando un acto de conmemoración en el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, evento que contó con la participación en pleno de la Mesa de Participación de Víctimas del municipio de Timbiquí. Quisimos descentralizar un poco este día y llegar a nuestra costa pacífica como un mensaje de que Comunidad para las Víctimas estamos llegando a todos los territorios y que contamos con el apoyo y participación directa de la Administración Municipal de Timbiquí, de la Gobernación del Cauca, con su enlace de participación, enlace de víctimas, con el cooperante internacional FUPAD y con una apuesta que se está haciendo desde el sector educativo para poder avanzar en esa consolidación de la política pública de víctimas. Un evento que nos permitió poder vislumbrar la importancia de la ley de víctimas, el aporte de cada uno de estos sectores que mencionamos anteriormente, departamento, municipio, sector de educación y cooperación internacional, y obviamente esa visión desde la Unidad para las Víctimas, y la importancia de la prórroga de la ley, trabajo que se realizó en coordinación con el Congreso de la República, pero que desde esa iniciativa, desde la Unidad para las Víctimas y del señor presidente, pues logramos ampliar esa ley de víctimas que nos permite dar un cumplimiento mucho más efectivo para cada una de las víctimas. Desde Timbiquí seguiremos brindando toda la asistencia, atención necesaria para que las víctimas cuenten con esas garantías de participación y principalmente con esa asistencia, atención y reparación integral. Director, muchas gracias. Ustedes continúen con más información en estudio. En Ibagué se desarrolla una feria donde las víctimas del conflicto presentan sus proyectos productivos y emprendimientos.
La noticia con John Carlos Rincón. Muy amables compañeros, y los saludamos desde Ibagué. En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, se está desarrollando Feria de Emprendimiento en la capital musical este fin de semana en la ciudad de Ibagué. Una actividad relacionada con la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que ha tenido lugar, como decíamos, en el Parque Manuel Murillo Toro, exactamente de la ciudad musical. Vamos a hablar con los expositores, con las víctimas. Saludamos aquí al caballero, ¿me recuerda el nombre? Edgar Fabio Ramírez Valencia, señor. Muy bien. Hablemos de su emprendimiento de Azoagrodestol. ¿De qué se trata? Sí, señor. Yo estoy aquí también en representación de Azoagrodestol, que es una asociación agropecuaria de desplazados a nivel nacional, que nos encontramos con un proyecto muy bonito en la vereda Parco, donde somos más de 50 familias que han sido golpeadas de alguna forma por la violencia que se ha tenido en nuestro país. Dentro de las familias que tenemos nosotros hay personas que procesan el café, hacen la producción completa y lo entregan molido, el café AA de Azoagrodestol, que está presente aquí en la feria. También está Evelyn Carolina. Ella se encarga de entregar los mercados sociales. Son mercados con 33 productos de la canasta básica al mejor costo, de mucho mejor ahorro que comprándolos en cualquier otro lugar, porque ella los lleva inclusivemente a domicilio y también obsequia, además de eso, otros productos que ella prepara para que las personas queden contentas con el servicio. Y en el caso mío, yo soy repostero y fabrico lo que es la leche asada, el pastel cremoso y las mantecadas y otros productos de repostería. Además de eso, contamos también con el emprendimiento de las compañeras, como son las manzanas achocolatadas, que son deliciosísimas, las gelatinas de pata y las deliciosas obleas. Además de que es una jovencita muy linda la que está sacando adelante ese emprendimiento con su mamá, que eso es muy bueno ver los jóvenes, los niños, acompañando en este tipo de procesos constructivos para las familias y para la sociedad. ¿Qué opina usted de este tipo de apoyo que brinda entidades como la Unidad para las Víctimas para desarrollar este tipo de ferias, este tipo de acciones que promueven la comercialización a empresarios, a microempresarios, a personas como ustedes que vienen trabajando en sus proyectos productivos? En primer lugar, se les agradece obviamente que nos tengan en cuenta para todos estos tipos de procesos, pero yo pienso que es lo mínimo que se puede hacer dentro de un país tan vulnerable como el nuestro y tan vulnerado además para muchos de nosotros. Entonces pienso que este tipo de procesos tienen que ser, no porque de pronto se tengan como algo altruista o un favor que se hagan, no, es que es de hecho uno de los procesos que se tienen que seguir para una recuperación, para resarcir los daños de las víctimas. Esto tiene que ser parte permanente del portafolio y de la agenda que se discuta en cualquier lugar. Perfecto, le agradecemos y le deseamos muchos éxitos con sus proyectos de emprendimiento. Muchísimas gracias, y Azoagrodestol los espera en la vereda Parco, porque además de eso tenemos unos proyectos sociales y familiares excelentes, y además se brindan cursos y capacitaciones también para personas vulnerables que quieran acogerse a nuestra asociación. Y a Néstor Darío Savera, que es nuestro líder, un gran abrazo, y sabemos que tenemos un líder que va para adelante, gracias a Dios. Muchísimas gracias, muy amable. Es apenas una pequeña muestra de todos los emprendimientos que se han realizado el día o que se han proyectado. Es apenas una pequeña muestra de los diferentes emprendimientos, de las diferentes ideas de negocio, de proyectos productivos que han tenido la oportunidad de exhibirse y de generar desde luego los ingresos, de generar una oportunidad para salir adelante, para que sigan en su labor de superación y por supuesto de recuperación, también desde luego en el aspecto económico para las víctimas en la ciudad de Ibagué. Y cerramos diciendo que con presencia masiva de líderes de víctimas en medios de comunicación locales, como ya lo reseñábamos con la Feria de Emprendimiento y con el acto conmemorativo que se desarrollará en la Universidad Cooperativa este sábado, Universidad Cooperativa sede Ibagué, finalizan las actividades relacionadas con el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas en la capital del Tolima. Un abrazo, es todo por ahora, compañero. John Carlos Rincón para V Radio. El evento central en el departamento de Sucre se desarrolló en la ciudad de Sincelejo a través de un conversatorio sobre los avances de la ley de víctimas en esta zona del país. La noticia con Sofía Esteban. Bienvenida, Sofía. En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que se conmemora el 9 de abril, la unidad reconoció en las víctimas un papel determinante sobre la construcción de memoria y desarrolló acciones en conjunto con las entidades del orden municipal y departamental que promovieron la reivindicación de los derechos de las poblaciones que han sido afectadas por las violencias en diferentes territorios del departamento de Sucre. La actividad, que constó de un conversatorio académico, socializó el avance en reparación integral y los avances en política pública de víctimas encaminados al ejercicio de sus derechos, el reconocimiento de los hechos de violencia, la verdad y la no repetición,
en la reconstrucción de su memoria y de sus proyectos de vida. Isaac Hernández resaltó algunos de los avances y reconoció cómo ha sido el acompañamiento desde el equipo psicosocial de la Dirección Territorial Sucre. Pero ustedes saben que el tema de las víctimas, esos hechos victimizantes que tuvieron, no solamente es el problema que quedaron sin nada. Ustedes saben que algo se les da, algo se les brinda a través de la misma ley, pero indudablemente que el tejido emocional es algo que queda tremendamente deteriorado y por eso trabajamos fuertemente a través de nuestro enfoque psicosocial y con diversas estrategias para la recuperación de ese tejido emocional. Eso es un aspecto muy importante para nosotros. Nosotros no tenemos aislada la misionalidad, o sea, no tenemos aislado lo que es indemnizaciones, porque inclusive cuando hacemos entrega de las indemnizaciones va acompañada de una inversión adecuada de los recursos. Y no tenemos eso aislado, no. Todo va simultáneamente con el tema de la recuperación del tejido emocional. Para V Radio les informó desde Sucre, Sofía Esteban. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán en V Radio. Un saludo especial. Así terminamos V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Nos despedimos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. No olviden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral y el especial sobre el 9 de abril. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.